En segundo lugar, una vez que revisamos la época en la cual Mariátegui vive, escribe, piensa y actúa, vamos a ubicar algunos elementos fundamentales de su modo de mirar esa realidad en la que vivió y actuó. Resaltemos algunos elementos de su mirada metodológica sobre la realidad. En primer lugar, la concepción de que la sociedad se organiza fundamentalmente alrededor de los modos que tiene de reproducirse materialmente, de los modos en los cuales asegura la reproducción de esa sociedad. Esos modos están directamente vinculados con la manera en que se produce, con la manera en la cual se distribuye lo producido, es decir, con la economía. Entendiendo por economía no únicamente la actividad económica en un sentido estrecho, sino esta reproducción de la vida material de la sociedad. Por eso es que Mariátegui empieza, y no es casual, con el esquema de la evolución económica del Perú en el librito de los 7 ensayos. El segundo elemento fundamental en la aproximación que hace Mariátegui es la mirada histórica. Las realidades no pueden comprenderse si no es en su trayectoria, si no es en su génesis, si no es en el derrotero que han seguido. Esta mirada histórica requiere una temporalidad amplia, una larga duración. Por eso Mariátegui habla de la colonia, por eso Mariátegui habla de la república en sus diversas fases, desde el momento independentista, los diversos momentos del Estado oligárquico, y por eso incluso va más atrás de la colonia y de la conquista para analizar el Estado incaico. Ahora bien, ¿por qué se requiere esta mirada de larga duración? Porque los procesos que existen en la realidad actual contienen en sí elementos de ese pasado. Dicho de otra manera, ese pasado no ha sido superado completamente. Ese pasado sigue estando presente en muchos elementos de la realidad. Esto va a llegar a formular también una mirada de esa trayectoria histórica como un camino quebrado, como un camino de saltos, como un camino que no transcurre pacíficamente, que no transcurre idealmente, sino que está atravesado por situaciones de violencia y de violencia extrema, como fue la conquista, que está lleno de saltos. No hay una continuidad mecánica lineal. Se producen saltos de una época a otra, de un momento a otro. Estos saltos, a su vez, se nos aparecen como rupturas y continuidades en esa trayectoria histórica de las sociedades y de los pueblos.
Por ejemplo, si nosotros miramos la colonia, producto de la conquista produce una ruptura violenta de la evolución normal, natural, de las sociedades prehispánicas. Para el caso peruano que analiza Mariátegui, de la sociedad incaica. No se trata únicamente de una ruptura, se trata de una destrucción violenta. Se destruye la forma como esa sociedad estaba organizada, se destruyen o se tratan de destruir sus formas de relacionamiento social, se trata de destruir sus creencias, sus valores, su espiritualidad. Se la destruye demográficamente. Los libros de historia nos muestran cómo entre la violencia armada y las enfermedades se produjo una reducción impresionante de la población indígena que vivía en América. Pero la colonia que genera esta ruptura con el pasado incaico no se detiene en el momento de la independencia. La república, en cierto sentido, dirá Mariátegui, es un colonialismo supérstite. Quiere decir esto que la situación colonial pervive, que la situación colonial subsiste. Subsiste en las clases dominantes, en los grupos que controlan políticamente la república, herederos criollos de los conquistadores españoles. Subsisten en el despojo que se ha hecho de las tierras, de la riqueza, de los cuerpos, de las comunidades y de los pueblos indígenas. Subsisten una serie de relaciones sociales. Esto que Andrés Guerrero va a llamar luego el régimen de Hacienda. Y la mentalidad de ese régimen de Hacienda. Por lo tanto, hay una continuidad en la colonia a pesar de la ruptura de la independencia. Recordemos a este efecto lo que plantea, por ejemplo, Simón Bolívar en su análisis sobre los primeros momentos de las repúblicas hispanoamericanas. Pero lo mismo nosotros podemos ver este juego de continuidades y rupturas, podemos verlo en la propia comunidad. El mundo indígena trató de ser destruido, esa organización social indígena trató de ser destruida. Sin embargo, a través de la colonia, a través de la república, hasta la época de Mariátegui y hasta nuestra actualidad, elementos de esa organización social persistieron, como la comunidad, o el ayllu, como se llamaba antiguamente en el territorio del Tahuantinsuyo, en el imperio incaico. Formas de trabajo común, asociativo y solidario. Intercambio de trabajo entre los miembros de la comunidad. Sostenimiento por parte de la comunidad, a cargo de la comunidad, de la vida de las personas que se encontraban en situaciones desventajosas. Lisiados, minusválidos, heridos de guerra, huérfanos, viudas o gente muy pobre. Estos elementos de comunidad subsisten, si bien no del mismo modo, obviamente, a lo largo de este largo trayecto histórico. Las continuidades, las rupturas,
La evolución a saltos y en espiral hace parte de esta aproximación de Mariátegui. Finalmente, un elemento central de esta mirada de Mariátegui es el carácter siempre combinado de la realidad social. Justamente por esta característica del devenir histórico que nos ha caracterizado, cada momento es una combinación de elementos diversos. En el primer artículo de los 7 ensayos, dice Mariátegui, apuntaré una constatación final, la de que en el Perú actual coexisten elementos de 3 economías diferentes. Él se refiere a la economía del latifundio cuasi feudal que se construye en la colonia y que se sostiene en la república. Él se refiere a la sobrevivencia de estas formas de comunismo indígena, estas formas comunitarias, el ayllu, y se refiere también a las formas modernas de capital, unas que se desarrollan de algún modo internamente en la sociedad peruana y otras que provienen de la presencia del imperialismo, del capital extranjero que llega a dominar partes significativas de la economía nacional. Esta forma de las sociedades es el abigarramiento. Las sociedades son abigarradas. Verdad es que Mariátegui utiliza el término de abigarramiento solo una vez a lo largo de toda la obra que estamos comentando. Sin embargo, el contenido, que es este que acabamos de mencionar, está en todo el libro. En cada uno de los elementos que Mariátegui analiza, en la economía, en el problema del indio, en el problema de la tierra, en el problema de la educación, sobre todo la educación pública, en el problema del centralismo y del regionalismo, en la cuestión religiosa, en la cuestión artística y literaria. Esta mirada de abigarramiento se convierte en una suerte de llave maestra para comprender la realidad. Aunque no haya sido mencionado por Mariátegui, como les digo, más que una vez a lo largo de todo el texto, el concepto de abigarramiento se convierte en el concepto central. Este concepto de abigarramiento va a ser tratado con posterioridad, a mayor profundidad, sobre todo por René Zavaleta, por autores bolivianos que dialogan de distintas maneras con Zavaleta y que por lo tanto dan distintas interpretaciones del abigarramiento, como Luis Tapia, como Raúl Prada, como Luis Antezana, como Silvia Rivera Cusicanqui. El concepto de abigarramiento también va a ser retomado en el Ecuador por Manuel Agustín Aguirre, que le da también una interpretación particular. Y para el pensamiento social latinoamericano encontramos aquí un núcleo inicial fundamental para su comprensión.